son variables. ¿Variables por qué? Pues porque en algún momento pueden cambiar de información. Pues yo puedo aumentar el tamaño de la olla, yo puedo aumentar la cantidad de azúcar, puedo aumentar la cantidad de calor o disminuirla, lo mismo que el agua, ¿cierto? Entonces esas son variables. Y los algoritmos pues contienen variables y después de que ya se determinan las variables viene el proceso. ¿Cuál es el proceso después? Ah, bueno, entonces en la olla echa el agua, echa el café, lo pone lo calienta a cierta temperatura, ya después de que se haya disuelto quede listo, entonces le agrega en un tazón una taza el azúcar, lo prueba y si está bien, pues lo bebe. Si no, pues entonces vuelve otra vez y le agrega un poquito de azúcar. Entonces miren que ese es un algoritmo. Las variables, el proceso que es la preparación y por último servir el café. Eso es un algoritmo. Pero en el mundo de la informática y los algoritmos, ya pasándolo pues a un nivel ya de programación, ya estamos hablando de las operaciones. Entonces, por ejemplo, para yo sumar dos números, ¿qué necesito? Para sumar dos números necesito los dos números que voy a sumar y el operador que es la suma. Y una variable que me muestre el resultado de esa operación. Eso es a nivel pues ya de un algoritmo. Entonces los algoritmos se utilizan en el Machine Learning para poder generar procesos de búsqueda, procesos de comparación, inferencia y aprendizaje, que es lo que vamos a ver ahora, que es el aprendizaje automático. Bueno, primero que todo, el Machine Learning, el aprendizaje automático, es lo que permite dentro de la rama de la inteligencia artificial diseñar pues algoritmos que pretendan aprender desde la experiencia. Es decir que estos algoritmos empiezan a recopilar información. Hagan de cuenta esa tabla que vimos en la clase anterior de la publicidad versus los pasajeros. Ese algoritmo haga el recorrido de toda la tabla y evalúe, por ejemplo, pueda predecir o aprender cuánta publicidad se requiere para determinada cantidad de usuarios. Y lo que hicimos sobre regresión lineal es eso, que él nos pueda predecir o decir si es factible o no determinar una cantidad de publicidad para invertir y así poder conseguir una determinada cantidad de clientes. Entonces, ese es el aprendizaje automático, ¿sí? Es el que pretende desde el histórico de datos, desde una experiencia de datos, pues poder sacar unas deducciones. Bueno, ¿qué hace también el aprendizaje automático? Pues también pretende evaluar los comportamientos, en este caso generalizar es de que todos los comportamientos se pueden manejar como patrones. ¿Qué es un patrón? Ah, bueno, por ejemplo, un patrón puede ser, hablemos del clima, un patrón para que empiece de pronto a definirse de que va a llover durante X día, es la baja temperatura, los vientos. Esos son patrones que me pueden identificar la posibilidad, la probabilidad de que llueva. Entonces hay muchos otros factores, otras variables, pero pues lo que hacen estos algoritmos es identificar esas variables para determinar si va a pasar algo. Los ejemplos, obviamente que es la experiencia, o sea, los datos que ya han sucedido a través del tiempo también son parte del aprendizaje automático que se conocen como N-tuplas. Y el aprendizaje automático pues es un proceso de inducción del conocimiento, o sea que permite generar nuevo conocimiento a partir de lo que ya existe. Bueno, aquí ya empezamos a hablar del aprendizaje como la parte de la estadística en el análisis de datos. Ya nosotros vimos algo de estadística que es la regresión lineal. Esa es una de las partes importantes de la estadística para comprender los datos históricos o anteriores al que necesitamos, mirar el comportamiento de los datos. Ese es el aprendizaje automático y esas tuplas, N-tuplas, son las que se encargan de dar esos datos y compararse en función del tiempo o cualquier otra variable que se pueda pues predecir. Entonces tenemos allí que el tiempo es un factor polinómico. Cuando hablamos de polinómico es que cuenta con múltiples variables, o sea que cuenta con otros factores que puedan correlacionarse con el tiempo. Lo que les decía a ustedes, lo del clima, ¿sí? El tiempo y otros factores pueden determinar cierto tipo de predicciones.
Bueno, hay tipos de algoritmos que permiten el aprendizaje sea supervisado. En este caso, lo que hablamos de supervisado, lo que vimos en la clase anterior sobre regresión lineal y las clasificaciones. Y que es una clasificación de que yo pueda agrupar dentro de esa cantidad de datos, por decir agrupar por temporadas, agrupación por temporadas, por tipo de cliente, por fechas, por gustos. Eso es lo que yo puedo hacer con aprendizaje supervisado, o sea que yo puedo tener con base a variables correlacionadas una predicción eficaz. Y no supervisado es aquel que solamente existen los datos pero no tiene ninguna correlación, no tiene ninguna relación. Y el aprendizaje por refuerzo pues es el que se mantiene variando, o sea, sus variables se retroalimentan para poder generar un aprendizaje. Ustedes deben de saber de que en el aprendizaje hay un proceso que es el de desaprender y aprender y reaprender. Entonces, eso es lo que hace también ese tipo de algoritmos de forma especial para hacerlo, entre comillas, inteligente. Bueno, aquí vemos los dos modelos de aprendizaje, uno que es supervisado y el otro que no es supervisado. El supervisado, pues aquí en ese recuadro, pues vemos que pues una especie de profesor hace una categoría por cada conjunto, o sea, categoriza por conjuntos y empieza a entrenar los datos para poderlos agrupar y se busca reducir el error de entrenamiento. Hay un elemento muy importante que es el entrenamiento. El entrenamiento es algo que se utiliza en la inteligencia artificial pues para poder que los sistemas puedan aprender. Y no supervisado, pues no existe que el profesor o la guía, ¿sí?, haga los agrupamientos, sino en cuanto a patrones o características para poder agrupar los datos. Esa parte de entrenamiento es algo muy similar a lo que, pues, no sé quiénes de ustedes estuvieron el viernes pasado en la charla de inteligencia artificial que dicté en la universidad, no sé si alguno de ustedes lo vieron. En esa charla que estuve, pues prácticamente pues con los muchachos de ingeniería y con administración, ahí pude hacer una demostración de lo que es el deepfake. No sé, ¿ustedes saben qué es el deepfake? Bueno, No, profe. bueno, listo, voy a mostrarles aquí un videito de lo que yo presenté ese día para que se den cuenta ustedes qué es eso del entrenamiento en inteligencia artificial y en el caso tal de Machine Learning. Prestemos la atención un momentito. Remember it as a real young child, I guess. My mother took me to the movies and I would come home and I found I acted out all the parts. Ese es un I estudiante guess I de was la a sort universidad. of lonely child. I was an only child, so I was alone and it was a way of communicating with, I guess, the adult. I remember it as a real young child, I guess. My mother took me to the movies and I would come home and I found I acted out all the parts that day. I guess I was a sort of lonely child. Miren, lo que ustedes acaban de ver es la superposición de un rostro de una persona frente al video ya existente, un video que ya existe, que ya está pues prácticamente normalizado. Entonces se sobrepone la cara, ¿sí?, se sobrepone el rostro en medio de ese video. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillamente lo que hace la inteligencia artificial es entrenar este rostro frente al nuevo que está ingresando para poder adecuar sus facciones. Eso es lo que se conoce como red neuronal. Entonces genera todo un modelo neuronal para poderlo amoldar a las facciones. A mayor cantidad de entrenamiento que tiene ese rostro, pues mayor va a ser la exactitud y el detalle y el realismo con que se va a plasmar en el nuevo video. Ese es en sí el deepfake o la red neuronal para imágenes. Vamos a seguir viendo aquí el video para ver otro ejemplo más real. I was an only child, so I was alone, and it was a way of communicating with, I guess, the adult. In this real
you're going to see my amigo, Chris Umi. He's going to introduce to you the wonderful world of deepfakes, how AI and VFX are unlocking the future of our imagination. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? I think there's bubblegum inside. That's incredible. How come nobody ever told me there's bubblegum? Incredible. Oh yeah. Bueno, entonces esa es una forma más gráfica de entender eso del entrenamiento del modelo de aprendizaje. Entonces, como ustedes vieron, el nuevo rostro, obviamente se amolda al esquema de lo que ya existe para poder asimilar los movimientos y colores y demás. Eso es en sí el modelo de aprendizaje que tiene ese tipo de técnicas actualmente llamadas el deepfake, que es lo peligroso que puede uno decir que es real, que es totalmente cierto, pues estando pues en una red neuronal que puede prácticamente simular los movimientos. Bien, aquí hablamos de las clasificaciones. Vamos a hacer ya introducción a lo que es la clasificación. Cuando hablamos de la clasificación, lo que estamos haciendo es la separación de clases por sea características o sea por patrones. Cuando les había hablado del modelo, el modelo lo que hace es generar agrupación de valores, de datos, y eso lo que hace fácilmente a este tipo de estructuras, al Machine Learning, es aprender a generar esas clasificaciones, esas separaciones. Por ejemplo, yo puedo separar por criterios la información, yo puedo agrupar, por ejemplo, por colores, imágenes, yo puedo agrupar por datos, una estadística. Y pues para ello tenemos varias estructuras. Tenemos los árboles de decisión, que son árboles que pueden, a partir de un nodo, pueden generar varias connotaciones o varias ramas, y estas ramas a su vez pueden tomar decisiones para generar de forma pues casi infinita información adicional. Las redes neuronales pues permiten de cierta manera ingresar información, procesarla, crear un modelo y sacar un resultado. Un clasificador bayesiano, una red bayesiana, lo que hace es que toma varios elementos o toma múltiples variables y las consolida en no solo, las agrupa. O el razonamiento, que se basa en casos, o sea que toma la experiencia como una base de datos central. Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que es la clasificación. En esta gráfica nosotros tenemos en el eje Y, estamos correspondiendo el porcentaje de ingresos y se confronta por el porcentaje de clientes. Entonces ahí tenemos un punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio pues estamos utilizando la regresión lineal para hallar cuáles son los clientes o a qué porcentaje se le pueden hacer envío de información para que ellos puedan recibir el 60% o un porcentaje de ingresos. O sea, ahí estamos tomando realmente una clasificación de los clientes a los que se les va a hacer entrega de información, que es un 30%, para que pueda obtener el 60% de ingresos. Esa es una sectorización o clasificación dependiendo de criterios. Ese mailing es envío de correo, ¿no? O sea que se le envía correo no a todos esos clientes, sino que a algunos para poder obtener ese porcentaje de ingresos o de ventas.
La regresión que ya la vimos nosotros dentro de lo que trabajamos la clase anterior, pues en un mapa de datos, ¿sí? En un mapa de datos, eh, pues ahí podemos encontrar varios tipos de regresiones, tanto polinómicas como logarítmicas. La que nosotros vimos fue lineal, y en la lineal, pues cuando ustedes vieron en detalle que los datos se estaban agrupando, se acercaban en esa pendiente, en ese punto de equilibrio, en esa normalidad, pues ese modelo de regresión lineal es el más óptimo para poder predecir qué datos están más cerca de lo normal y cuáles están más alejados de la recta o pendiente, que es en este caso el primero que tenemos acá. Y tenemos otros tipos de modelos no lineales. Aquí tenemos modelos que son no lineales, que son modelos algorítmicos de crecimiento. Y estos modelos algorítmicos de crecimiento pues también se utilizan en algunos casos cuando la regresión lineal no justifica algunos datos de dispersión. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más gráfico de lo que vimos en la clase anterior sobre las regresiones. Entonces, detectar efectivamente fraudes en el uso de servicios. Entonces, aquí tenemos los datos, todos los datos pueden ser valores monetarios, puede ser dinero, pero aquí vamos a observar en este recuadro, en este sector, en esa segmentación, que puede existir un posible fraude en función de ¿qué? Del valor del reclamo y del valor de reclamo predecido, para establecer si posiblemente se están alejando los valores están por fuera de la normalidad, son valores que están por fuera de la pendiente normal. Entonces ya podemos decir que se ha exagerado en algunos costos o en el uso de algún servicio y se puede hablar de fraudes. La clasificación en función de la predicción. Entonces la clasificación pues empieza a categorizar o etiquetar poblaciones. Bueno, un ejemplo de clasificación puede ser de toda una población. Una clasificación puede ser las personas mayores de 18 años, mayores de edad, otra que sean mujeres, otras que sean hombres, otros que sean niños, y así sucesivamente. Esa clasificación tiende a especializarse. Obviamente estos datos se pueden manejar como variables o atributos y se pueden categorizar. Los datos pues construyen modelos. ¿Qué es un modelo? Pues un modelo es un universo de datos que me permite generar características propias. A eso se le llama pues conjunto de entrenamiento. Como ustedes vieron en el video, en el de fake, el deepfake, ahí estamos agrupando también los rostros que posiblemente son los que va a utilizar el modelo para poder suplantar el modelo real. ¿Qué es el pronóstico o predicción? La predicción es lo que pretende dar a conocer a futuro. Dependiendo del comportamiento de las clasificaciones, pues pueden mostrarse datos que sean muy continuos, fáciles de predecir, o que se puedan agrupar o categorizar. Entonces, tienen una correlación siempre la clasificación versus la predicción para poder, digamos, definir patrones dependiendo de ciertas características en un agrupamiento de datos. Lo que les decía, por ejemplo, las personas que son mayores de edad, ¿qué tendencia a la votación tienen para el próximo año? ¿O cuáles son las características para que ellos puedan aplicar al sistema de votación? Bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo donde tenemos la recolección de datos, o sea, las variables, y lo que hacen estas variables es empezar a hacer procesos de entrenamiento y de prueba. El proceso de entrenamiento, que es el que tenemos aquí arriba, el color azul, genera un preprocesamiento, una evaluación de variables. Se definen otros parámetros, se definen otras variables para empezar a hacer entrenamiento de esas variables. Se definen unas normas o reglas y por último se generan unos datos de prueba que se confrontan con esas reglas de los datos de color azul que ya han sido entrenados y me pueden generar una tasa de error. La tasa de error es lo que se aleja o lo que se acerca a la posible verdad o predicción.
Bueno, ¿cuáles son los procedimientos de solución? Los procedimientos, primero que todo, es la recolección de datos. Todos estos datos que están aquí no se van a recolectar al azar, pues obviamente son datos que estén en función de lo que necesitamos conocer. El preprocesamiento es coger esos datos y empezar a organizarlos. ¿Sí? Yo no puedo evaluar en una población piñas con naranjas dentro de la misma clase o piñas con verduras, porque son dos instancias totalmente distintas. Entonces es la clasificación de esos datos o de información que yo tengo que tener ya agrupados en su misma naturaleza. Y la arquitectura, pues, cuáles van a ser los procesos por los cuales esos datos van a pasar para poder hacer filtración y evitar el mínimo error. ¿Qué es el entrenamiento? Pues es el conjunto de reglas o tuplas para poder evaluar esas variables y cuáles de esas tuplas o variables pertenecen a la clase. Ahí empezamos a hacer la agrupación de datos. Y ese modelo ya se utiliza en función de una red bayesiana o un árbol de decisión o una red neuronal, dependiendo de lo que se requiera. Y el modelo, pues ese modelo se almacena. Ese modelo de todos esos datos que ya se entrenaron se guardan. ¿Para qué? Para el caso tal ingrese más datos a futuro, yo ya tengo ese modelo establecido de decir, bueno, estos datos ingresaron, entonces comparémoslo con este modelo que ya existe y ya puede hacer predicciones. Entonces, la ventaja es que puedes estimar una exactitud de los resultados y ya existe el número de entrenamientos para esos datos que ingresaron. Entonces, mira la gran importancia de entender esto, de que yo tengo los datos, los entreno, genero un modelo de datos y ya con ese modelo de datos puedo generar unas nuevas predicciones. Bueno, ¿cómo se construyen estos modelos? Aquí ya vamos a ver un poquito más de gráfica. Tenemos los datos de entrenamiento. Eso es una base de datos. Ahí tenemos 4 columnas. Nombre, cargo, años de experiencia y contratación, ¿sí o no? Entonces, esos son los datos base que nosotros podemos utilizar. Esos datos pasan a ser parte de un algoritmo, ¿sí? De los que ustedes ya vieron, redes bayesianas o árbol de decisión. Cualquiera de ellos hacen esas clasificaciones y ya genera un modelo. ¿Ese modelo qué va a evaluar? Va a decir, bueno, si el rango es igual a profesor o años es mayor a 6, ¿sí? Entonces es contratado. Entonces miren que ahí estamos utilizando prácticamente una condición para poder evaluar, ¿sí?, el nivel de contratación. O sea, estamos definiendo un modelo, que ese modelo diga que sea profesor o tenga 6 años de experiencia. Entonces ahí podemos tomar de que hay varios allí, que en este caso pues aplican. Aquí tenemos uno que es el tercero profesor y los que son mayores a 6 años serían ningún otro, porque dice mayor que 6. Si fuera mayor o igual a 6, pues estaría este. Entonces, miren que eso es lo que hace el modelo, generar unos criterios de clasificación. Acá tenemos otro ejemplo de los modelos. Ahí están los datos. ¿Sí? Los datos se van a hacer clasificaciones y cuáles de esos datos no van a ser usados. Entonces ahí tenemos que qué datos van a poder excluirse, qué datos van a poder utilizarse, y podemos hacer fuera de esa clasificación también un tipo de exclusión. Podemos excluir o sacar de allí información que no necesitemos. Bueno, la información dentro de este tipo de algoritmos de clasificación ya sabemos que se mide en bits, ceros y unos. Estos bits pues obviamente me determinan si es una compuerta abierta o cerrada, verdadero o falso, por lo cual pues me permiten evaluar de forma finita las posibilidades o cantidades de datos que yo voy a determinar dentro de una población. Y tenemos que
La probabilidad cuando es alta hace referencia a la mínima información, o cuando es baja probabilidad, la probabilidad es baja en un conjunto de datos, pues tenemos una máxima información o tenemos una mayor, ¿sí? Mayor cantidad de información o mayor exactitud. Bueno, otra característica dentro de los algoritmos de este tipo de árboles y clasificación es la entropía. La entropía es el grado de incertidumbre, ¿sí?, que se asocia a una muestra o una distribución. Es realmente contraria a la cantidad de información. Es decir, que si yo tengo mayor cantidad de información, mucha información, pues menor va a ser la incertidumbre o el grado de incertidumbre. Y obviamente la medición de la entropía pues define la cantidad de información que da determinado atributo, ¿sí?, o característica dentro de una población. Bueno, aquí ya hablamos de los árboles de decisión. Esas estructuras que parecen arbolitos, que parecen como pirámides, ellos manejan una serie de reglas o jerarquías, y esas jerarquías siempre arrancan a partir de un nodo. Entonces tenemos que los nodos vienen siendo pues prácticamente los esquemas que van a mostrarse después del nodo principal. Aquí tenemos en este ejemplo dos nodos que se heredan a partir de un nodo principal. Estos nodos que se heredan son dos tipos de decisión, sí o no. A su vez, cada uno de los nodos también tiene un esquema que dentro de su organización toma decisiones en tercer nivel y evalúa si se cumple o no se cumple. A su vez, uno de los nodos también toma la misma estructura o jerarquía. Entonces, son una serie de reglas, y las reglas son condiciones. Entonces, la decisión que se genera al final, o sea, aquí en la base del árbol, es la que se ha generado a partir de todo ese tipo de condicionales. Y a estos extremos se les llaman pues hojas, y esta sería la raíz, y cada uno de ellos se denomina como nodo. Entonces la representación de esos nodos pueden ser internos, que son preguntas, y nodos hoja las decisiones. Aquí tenemos los nodos que son pregunta, este de aquí, este también, este de acá y este. Y los nodos hoja son las decisiones finales que quedan ya determinándose a partir de los decisivos. Bueno, ¿qué es un árbol de decisión y cuál es su ciclo? ¿Cuál es su ciclo dentro de este tipo de estructuras? Primero, el aprendizaje. El aprendizaje es cuando las variables entran a ese árbol. Entonces, por ejemplo, el caso del café. Entonces, preparación de café, entonces se evalúa si se sirve o no. Si se sirve o no, entonces se evalúa en qué taza o en qué recipiente se va a servir. Se evalúa también, por ejemplo, la temperatura en que se va a servir. Ahí podríamos crear prácticamente un árbol de decisión con base al aprendizaje. Y la clasificación, pues lo que hace en forma vertical es en generar esa estructura que me determina las posibles decisiones. En este caso aquí tenemos que este nodo tomó una decisión y al lado derecho genera otro estándar de decisión, otra regla. A su vez saca dos alternativas, pero la alternativa que genera una ramificación pues se toma acá, en este caso, por unanimidad, por secuencia. Acá tenemos otro ejemplo también. Este es al lado derecho y este es al lado izquierdo. Si en el caso tal, pues el lado izquierdo tuviera un nodo de ramificación, pues se haría la secuencia de seguimiento. Bueno, acá tenemos el árbol de decisión para la compra de un computador. Miren que ahí tenemos los datos, ¿sí? Tenemos edades, tenemos riesgo de compra, si es estudiante sí o no, si tiene un estándar o un rating de crédito, o sea, un nivel de crediticio como un data crédito, y si compra computador, si lo compra o no.
Karen dice que, bueno, se ausentó 5 minuticos. Bueno, de todas formas yo estoy grabando la presentación pues, para que ustedes pues, puedan acceder a posterior, pero lo ideal es de que estén acá, ¿no? Bueno, entonces decíamos que este ejemplo es un poco más gráfico y aquí lo que estamos tomando en nuestro árbol de decisión es todo en función de ¿qué? De la edad. O sea que realmente estas sí, estas son realmente las variables que toman la decisión, en este caso la edad. Y aquí me dice, bueno, si la edad es menor o igual a 30, entonces esta decisión que está aquí me está generando otro nodo, otra decisión, otra toma de decisión preguntándome si es estudiante. Si es estudiante, sí o no. Otro tipo de decisión a partir de la edad si está es entre 30 y 40. Ah, bueno, entonces se evalúa si existen variables o datos que estén entre 30 y 40. ¿Sí? Miren que aquí están los criterios. Menores o iguales a 30 es una toma de decisiones. Entre 30 y 40 también son una toma de decisiones. Aquí le colocaron 31, pero es 30 y 40. Y aquí mayor que 40. Entonces, estos son los criterios dependiendo de la edad y estos son los criterios o toma de decisiones para poder empezar a crear o generar el árbol de decisión. Y para esto, en el caso tal de que sean menor o igual a 30, entonces se pueden hacer criterios o preguntas como ¿es estudiante sí o no? Si está entre 30 y 40, sí lo está. O si es mayor a 40, entonces tiene crédito financiero, tiene data crédito. Si lo tiene, si es excelente o si es regular. Entonces miren que uno puede tomar un árbol de decisión con distintos caminos dependiendo de los juicios o criterios. Bueno, ¿cómo se construye un árbol de decisión? Primero que todo, pues hay 3 etapas, que es construir el árbol como tal. Todos los árboles tienen un nodo raíz y ese nodo raíz pues es un factor diferenciador. En el caso anterior que nosotros vimos, el nodo raíz para tomar decisiones múltiples es la edad, porque tiene múltiples variaciones. Se hace al inicio pues todos los ejemplos de entrenamiento que están acogidos a la raíz, se parten los ejemplos en forma recursiva basado en los atributos seleccionados, que en este caso sería la edad, o sea, tendría que tener esa característica. Se detiene la construcción, o sea, se detiene la construcción del árbol, o sea, ya no se generan más decisiones. Y podar el árbol, ¿qué es? Identificar y eliminar ramas que reflejen ruido o valores atípicos. O sea que aquí hay una depuración de toda esta información, de cuáles de ellos me generan esos valores que no necesito evaluar dentro de mi sistema o dentro del árbol. Aquí tenemos en función de una gráfica cómo se construye el árbol de decisión. Miren que ahí tenemos las clasificaciones y estas clasificaciones pues pueden tener también una pendiente, una normal que me indique cuáles de todos de ellos están acogidos al sistema. Entonces ahí tenemos que el árbol de decisión lo que hace es clasificar o agrupar todos los datos. Eso es lo que está haciendo esa gráfica. Hace una clasificación o reagrupación de información dependiendo de lo que se necesite lograr o encontrar en la base. Aquí lo tenemos más en detalle. Aquí tenemos una agrupación de valores. Dependiendo de las decisiones que tiene el árbol, él evalúa si existe o no existe la posibilidad o la probabilidad de encontrar ese tipo de datos. Este es otro tipo de expansión de la construcción del árbol de decisión, también utilizando las gráficas, pero ya sectorizando ya no en 2 secciones, sino en 4 secciones el árbol de agrupación. ¿Cuáles elementos están categorizados mayores a 2 o menores a 2.5, mayores a 2.5? Es como agrupar o sectorizar o segmentar esa información dentro de una escuadra de datos, tomando en cuenta el árbol de decisión. Bueno, aquí tenemos este árbol de decisión donde tenemos 5 columnas y estas 5 columnas me muestran el ambiente o el clima, la temperatura, la humedad
existente, el viento, ¿sí? Y la clase que es N o P. Bueno, esta agrupación de datos pues genera dentro de la estadística de los árboles ya el total de cuentas de clase o el conteo de clases para cada uno de los valores del árbol, y me puede generar un ponderado de regresión, que es lo que vimos en la clase anterior, el ponderado de regresión, cuáles son los valores de esa cualificación de datos, la más cercana y la más óptima, que en este caso pues nos arroja una valoración de 0.9. Pero la pregunta es, bueno, ¿de dónde sale ese 0.9? Ese 0.9 surge de la cantidad de clases dependiendo de los valores de ambiente, temperatura, humedad y viento. Esa es la ponderación del dato cualitativo, o sea, cuántos datos están registrados y cuáles de ellos entre la clasificación N y P me generan determinado valor para arrojarnos este factor en común. Aquí lo vemos en detalle, aquí ya estamos categorizando por agrupación de tablas, ya sea por ambiente, ya sea por temperatura, por humedad, por viento, esa reagrupación de clases y los promedios en cada uno de ellos. Y por ende pues nos está generando los valores más cercanos, ¿sí? O más lejanos dependiendo de la pendiente que se establezca o de la normalidad de clase. Bueno, aquí lo vemos ya un poquito más gráfico representando lo que es a partir del ambiente ese árbol de decisión. Y ese árbol de decisión nos dice, bueno, aquí el ambiente cuando es soleado pues presenta humedad, y esta humedad se reclasifica ya sea en normal o alta, utilizando pues dos factores que sería N y P, ¿no? Que esos serían los dos factores pendientes o no dependientes. Y el ambiente cuando es nublado, ¿a qué factor va a generarse esa variable? Y en el caso tal de que sea lluvioso, ¿sí? Para generar el viento, ¿qué factores son pendientes o dependientes? Bueno, esa es en sí pues la estructura de un árbol. Ejemplificarlo directamente sobre un software como Excel no es conveniente, porque pues igual Excel maneja plugins adicionales. Me gustaría ejemplificarlo más con el software, ¿sí? Que vamos a utilizar el día de mañana, para que veamos realmente para qué sirve esto. O sea, mañana vamos a utilizar y el viernes vamos a utilizar el software para ejemplificar, por ejemplo, el contagio del COVID, ¿sí? O de ejemplificar, por ejemplo, el crecimiento o categorización de especies de plantas. Entonces vamos a sacar mucha información de esa parte. Mañana pues espero que estén todos presentes, que puedan pues tener su software y empezar a hacer los ejercicios correspondientes. Bueno, en la minería de datos existen múltiples algoritmos, ya hemos visto varios, igual nos falta ver el KNN, que es uno de los más importantes. Y los algoritmos lo que hacen es involucrar o ajustar modelos predictivos y determinar estadísticamente patrones o comportamientos a partir de los datos. Todo esto, esta información es estadística descriptiva y a veces inferencial. Descriptiva es que me permite evaluar, por ejemplo, el conteo, el promedio, la varianza, la esperanza, todo ese tipo de características propias de lo que conlleva pues la estadística descriptiva. Bueno, los algoritmos pues de minería utilizan la descripción, la predicción, la segmentación, como vimos también, el análisis de dependencias, o sea, qué datos dependen unos de otros, y las desviaciones estándar. ¿Qué es una desviación estándar? Cuando un dato se aleja por fuera de un rango normal dentro de un agrupamiento. Bueno, entonces la descripción pues es utilizada para dentro del análisis para generar resúmenes y para generar espacios o poblaciones, y que nos puedan dar una idea a qué nosotros nos vamos a enfrentar en esa predicción. Y va a encontrar uno allí de pronto el promediar poblaciones, utilizar desviaciones estándar,
utilizar varianzas. Ese tipo de metodología dentro de la estadística aplican a lo que es la descripción de datos en la minería de datos. Bueno, entonces la predicción de datos se puede manejar en clasificación y estimación. Como vimos anteriormente, la clasificación lo que hace es agrupar dependiendo de los modelos que se están generando en el sistema. ¿Sí? Ya la agrupación se hace, la clasificación se hace con árboles de decisión, por reglas, discriminantes, algoritmos KNN. Y la estimación o regresión pues también utiliza lo que es la regresión lineal, que es lo que permite hacer la estimación o predicción de valores a futuro o en determinado tiempo, dependiendo también del histórico de datos. Entonces ahí podemos también utilizar los árboles de regresión, la regresión lineal que ya la vimos, redes neuronales y algoritmos KNN, que es el algoritmo que busca el vecino más cercano. También tenemos la segmentación. ¿Qué es segmentación? Yo puedo segmentar, por ejemplo, para un producto en el mercado, segmentarlo para las personas que sean menores de 18 años o que les guste, por ejemplo, alimentos dulces. Puedo segmentar de esa población ese tipo de personas para poderlas estudiar o hacerle un análisis. Y se pueden utilizar también técnicas que puedan agrupar o generar grupos por separado, etiquetarlos. Y esas segmentaciones también se pueden categorizar como clusterings. Los clusterings o los clusters son precisamente eso, agrupación de datos que permiten mostrar comportamientos. Y esos comportamientos pues se pueden cuantificar. Bueno, este es en sí la definición de lo que son los algoritmos de minería de datos cuando hablamos de análisis de dependencias, cuando utilizamos todo este contexto de redes bayesianas. Todo lo que ustedes escuchen por redes bayesianas, redes neuronales, son metodologías para poder hacer predicciones, entrenar un modelo y mostrarnos una predicción posible a futuro, y esas desviaciones estándar pues obviamente nos van a permitir mostrar datos que nos podrían servir para determinados casos que nosotros estemos ingresando información dentro de un sistema. Bueno, aquí tenemos el árbol de decisión en el caso tal del gas, el efecto invernadero en la Ciudad de México, cómo el ozono ha afectado dentro de cada sector o área dentro de la ciudad, cómo ha afectado el medio ambiente. Aquí tenemos pues un árbol de decisión que se ha hecho como análisis según ciertos requerimientos para evaluar al finalizar estos datos. Estos datos que ustedes ven aquí como terminaciones son los que realmente concluyen la información, de todo el sistema, los que generan realmente esa predicción o esa ubicación de datos para poder generar una secuencia a futuro. Tenemos la red neuronal. La red neuronal es la más común de todas. Vemos aquí que va en sentido de izquierda a derecha. Aquí están las entradas, aquí tenemos las variables. Acá tenemos el entrenamiento de esas variables. Acá tenemos la inferencia de esas variables o correlación. Y por último tenemos las salidas. Si lo ponemos con el caso del video, acá tengo en las entradas tengo el video de Al Pacino y tengo la imagen de ese estudiante. En la mitad estoy empezando a clasificar, empiezo a sacar las imágenes del actor y las imágenes del estudiante. Y aquí sigue la combinación, o sea, sigue la mezcla de toda esa composición que vieron al final, se establece aquí. Y por último me va a generar la salida, que es el video resultante. Pues para entenderlo de una forma mucho más sencilla, en el caso tal pues del deepfake. Bueno, ¿qué otra técnica que se maneja en minería de datos genera ese tipo de resultados? Los métodos basados en ejemplos prototípicos, que es la agrupación de datos dentro de una población objetivo, y esa agrupación de datos pues me va a mostrar información adicional
me va a generar clasificaciones, me va a generar patrones de comportamiento, y esto genera un aprendizaje. Dentro de esa población, mi red neuronal va a aprender y va a decir, bueno, esta población se comporta de determinada manera. Entonces ingresa, por ejemplo, una nueva persona a este sistema, entonces ya sé que si pertenece a esta agrupación, se va a comportar de X manera. O sea que ya podemos predecir el comportamiento de esa persona si se categoriza en esta sección o en esta sección, porque ya son modelos entrenados y ya son modelos que han sido pues agrupados. Bueno, aquí tenemos algo que se llama una red bayesiana. La red bayesiana, a diferencia de la red del árbol de decisión o la red neuronal, lo que hace la red bayesiana es establecer correlaciones. Aquí no se toman decisiones. Aquí las decisiones realmente son orientadas a los árboles. Aquí solamente hacen semejanza de las variables, ¿sí? Y esta semejanza de las variables ya han sido entrenadas para decir, por ejemplo, aquí en edad. Edad puede establecer una variable que sea buen estudiante, nivel socioeconómico también lo correlaciona. O sea que edad y nivel socioeconómico me va a generar este resultado. Si es buen estudiante, si es mal estudiante, aunque no estoy diciendo pues que sea de alto nivel, pues sea buen estudiante. No, hay muchos factores allí, a nivel comportamental, psicológico, a nivel de experiencia, a nivel de marcas, a nivel de históricos, a nivel de actitudes laborales, actitudes educativas y demás. Se puede determinar mediante una red bayesiana el comportamiento de una persona. Entonces, miren que la gran diferencia es de que los árboles de decisión toman desde arriba criterios, comparan, generan nuevas ramas, pero aquí el árbol de decisión correlaciona únicamente las variables para generar, a partir de una tesis y una antítesis, una hipótesis. Eso es lo que se utiliza a nivel de red bayesiana, que es otra técnica, ¿no? Bueno, las reglas de asociación, pues lo que hacen es utilizar la matemática o la álgebra booleana para determinar cuáles son las variables óptimas o cuál es el camino más corto dentro de una regla entera, completa. Y esas normativas, pues obviamente se utilizan en función de las variables que ingresan o las variables que salen, que son reglas de asociación. Bueno, aquí hablamos del uso de la minería de datos, del data mining, que también lo hemos tocado en otra clase, para establecer de que estas reglas se están utilizando en las empresas de telecomunicaciones, tarjetas de crédito, compañías de seguro para detección de fraudes. Las tarjetas de crédito, por ejemplo. Pregunta para, a ver, le hago una preguntita aquí, a ver, ¿por qué no me van a dar? Pregunta para Eugenia. Eugenia, ¿cómo estás? Eugenia. Bueno, la que me quiera contestar. Para el caso tal de lo que hemos visto hasta el momento, en el caso tal de las tarjetas de crédito, ¿cómo yo podría identificar un fraude? ¿O qué análisis podríamos utilizar según lo que hemos visto para el uso de tarjetas de crédito? Creo que Eugenia contestó por el chat. A ver, miremos. Hola, sí. Cuéntame entonces, ¿cómo podríamos correlacionar todo lo que hemos visto con el uso de tarjetas de crédito? A ver, Karen o Gisela, cuéntanos qué correlación podríamos tener con el uso de tarjetas de crédito o transacciones bancarias, todo eso, ¿cómo lo podríamos nosotros utilizar? A ver, así se equivoquen, así digan algo que esté ajeno
al tema, pero que pues propongamos qué se puede hacer o qué podríamos hacer en función del uso de todas esas redes de análisis frente a los datos que se manejen, por ejemplo, en un proceso de tarjeta de crédito o débito. A ver, ¿qué podría hacer allí? Bueno, entonces el caso tal las tarjetas de crédito, cuando usted compra con una tarjeta de crédito quedan unos registros, ahí quedan unos registros y ese registro de compra pues obviamente pasa a generarse pues un histórico de compras y para pagar ese crédito pues se difiere a determinado tiempo, entonces hay muchos factores allí. El monto de la compra, el tiempo en que compra, lo que compra, la capacidad de endeudamiento. Todos esos son factores que mediante una red neuronal se pueden analizar y con ese análisis podríamos definir muchas cosas. Los orígenes de del dinero, del capital de esa persona, hacia qué sector o hacia qué predilección o qué nicho o sector de preferencia se pueden orientar. Y una gran cantidad de información. Por ejemplo, en las empresas de telecomunicaciones también podrían utilizar la minería de datos para evaluar, por ejemplo, cuáles son los planes o cuál es la capacidad de endeudamiento, bueno, muchos factores a nivel de transferencia de información, de comunicaciones, tienen determinada cantidad de clientes. Para las campañas de mercadeo marketing, también podemos definir cuáles son las preferencias a nivel de determinados productos, pues sea por colores o campañas de análisis de datos. Entonces miren que toda esa información, todas esas transacciones se utilizan dentro de la minería de datos pues para poder evaluar zonas de riesgo, de inversión o de adquisición de productos. Por eso es importante todo esto, niñas. Para que entiendan ustedes de qué es la minería de datos, pues no solamente una moda, sino que estas máquinas de aprendizaje puedan definir o generar proyecciones a futuro. Entonces aquí tenemos que la cantidad de datos es directamente proporcional al éxito de la información que necesitamos socavar. Entonces miren acá lo más importante dentro de lo que cabe notar esta minería de datos. Si el modelo del sistema que produce los datos es bien conocido, entonces no necesitamos de la minería de datos, ya que todas las variables son de alguna manera predecibles, si es cierto. O sea, si yo ya conozco cómo es el modelo, cómo funciona, pues yo no necesito predecir nada. Pero en cambio, si hay una enorme cantidad de datos, si la base de datos de información es demasiado grande, que supere el 1.000.000 de datos, por ejemplo, entonces ahí es donde entran las redes y las técnicas de búsqueda, redes neuronales y técnicas de búsqueda, a buscar los datos. Y a mayor cantidad de datos, mayor va a ser con exactitud la clasificación de comportamientos. Y también otra cosa, potente hardware y software. Claro que se requiere que una máquina tenga bastante nivel de procesamiento para poder evaluar toda esta cantidad enorme de datos. Entonces, estas tres cosas o características son demasiadamente importantes a tomar en cuenta. Bueno, aquí vamos a mirar un caso acerca del comportamiento frente al consumo en una cadena pues de productos en Estados Unidos, y se utilizó un software de minería de datos o data mining para mirar cuál era el comportamiento, la preferencia de los clientes que iban allí.
Entonces, ¿qué cantidad de productos o qué tipo de productos compraban esos clientes? Y los días. Entonces miren que los días jueves y sábado los hombres compraban pañales, que compraban pañales también compraban cerveza. Miren la correlación allí. Entonces esa información vale oro para una empresa, una cervecería. ¿Por qué? Porque puede hacer alianzas comerciales con una empresa de pañales. Y ambas pueden generar promociones. Y al generar promociones, pues más hombres van a ir a comprar pañales y a su vez van a ir a comprar cerveza. Entonces miren la gran importancia de todo esto, que ustedes puedan generar estrategias con base a los datos para poder identificar qué promociones o qué elementos les van a servir a ustedes para poder vender. Aquí tenemos el ciclo de el data mining, todo en función de una base de datos. Aquí tenemos comprensión del problema, que es lo que hace la minería de datos. Se comprenden los datos, qué tipos de datos, se preparan, se clasifican, como ustedes vieron anteriormente, y se modelan. Se genera un modelo. Este modelo genera a su vez unos resultados y se despliegan o se muestran dependiendo del contexto en que se requieran. Bueno, aquí tenemos una serie de procesos que se definen dentro de los datos que se van a evaluar en la minería de datos. Está la determinación de los objetivos, el por qué vamos a utilizar este Machine Learning en minería de datos, qué es lo que necesitamos resolver, cuáles son los criterios para poder identificar esas variables, cuáles son los cuantitativos, los objetivos cuantitativos, o sea, los que van a manejar números o la estadística, y los subjetivos, que son los cualitativos, o sea, cuáles son los que van a reforzar esos datos cuantitativos. Entonces, es como dentro de ese dominio, de esa área, los datos cualitativos nos dan una referencia exacta hacia dónde se originan, de dónde se originan los datos y hacia dónde van a orientarse. Tenemos la clasificación de la situación, también hacen unas clasificaciones muy puntuales. ¿Cuál es el conocimiento experto previo? O sea, ¿cuál es el histórico? O sea, ¿qué antecedentes se manejaron? ¿Se tienen los datos suficientes? ¿Será que tenemos bastantes datos para poder hacer inferencia del problema? ¿Se dispone de un glosario o información? ¿Sí? Un lenguaje que podamos entender para poder sopesar esa información. ¿Y cuál es la relación del costo-beneficio? O sea, ¿qué me beneficia a mí el hacer este proceso en función de buscar una rentabilidad futuro? Entonces, mira la importancia de los objetivos del problema. Estos elementos son muy importantes para poder entender. Entonces aquí, cuando ya determinamos los objetivos del problema, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un objetivo que es incrementar las ventas. ¿Y qué hace la minería de datos en cuanto a las ventas? O prevención del uso de fraudes en tarjetas de crédito. Entonces miren los patrones críticos. ¿Cuáles son los patrones que se van a determinar para poder definir si hay fraude o no? Aquí tenemos pues en la producción de un plan del proyecto, qué técnicas se van a utilizar dentro de esa minería de datos o de ese machine learning que vamos a manejar. En esta fase tenemos ya la comprensión de los datos, recolección de los datos, o sea, cómo podemos nosotros recopilar esa información, si la podemos recopilar por bases de datos, si lo podemos recopilar ya sea por Excel, hojas de cálculo, y por consiguiente se hace una descripción de los datos. La descripción es categorizar esos datos, mirar qué columnas o qué información tienen esos datos. Ya se hace la exploración como tal. Exploración espera haber clasificado los datos. Se verifica la calidad, la procedencia, si los datos son reales. Esto sí que es importante. Yo no puedo trabajar con datos que estén en falso, porque mientras más reales sean los datos, pues más real va a ser la información final, lo que va a determinar realmente qué se va a manejar como información final.
La selección de los datos es cuando ya empiezo a hacer las agrupaciones, esos clusters que ustedes vieron anteriormente, los clusters, esas agrupaciones, cuando yo genero subconjuntos ya entrenados de modelos y puedo ya recibir más información y los puedo clasificar fácilmente. Limpieza de los datos. ¿Qué se puede hacer para preparar esos datos dentro de ese modelo de entrenamiento? Limpieza es de que yo pueda decir, bueno, este campo de texto tiene que estar libre de espacios, de símbolos raros, para poderlo empezar a procesar. Y cuando se hace en la fase 3 la preparación de los datos es cuando ya empiezo a construir esos nuevos datos, cuando puedo crear esas tablas y resumir lo que yo necesito puntualmente. El formateo, que es poderlo visualizar en un documento en Word o en Excel, puedo reajustar los datos, reorganizarlos. Y la modelación, que es lo más importante de este cuento. Cuando ya empezamos a generar el modelo de identificación de patrones dentro de ese maremán de datos. Esta es la parte vital de todo el proceso. Ya primero clasifico, organizo, recopilo la información y por último pues ya tras modelarlo ya lo empiezo a procesar. Entonces en la modelación, que es lo que hemos venido hablando, ya utilizamos lo que son los árboles de decisión, vamos a hablar sobre el KNN, que son los vecinos más cercanos, y el razonamiento basado en casos, que son las redes bayesianas. La predicción, que ya vemos que es la regresión lineal, los árboles de regresión, el KNN, que lo vamos a ver ahorita, y las dependencias o análisis de dependencia, que ya son otro tipo de redes para poder utilizar la estadística inferencial. Segmentación y agrupación, ya también podemos manejarlo con todo este tipo de algoritmos. Y en la última parte, ya la modelación, pues me genera esos pasos, que es la generación de pruebas, construcción del modelo como tal, junto con las técnicas que requieran. Un modelo puede utilizar varias técnicas. No necesariamente se debe casar con una, sino que puede tener varias técnicas dentro del sistema de datos. Y aquí pues se hace la clasificación del modelo, se generan los resultados, la evaluación de los resultados como tal, qué sucedió con estos datos que salieron del modelo, si se acercan realmente a la realidad o no, si generan un costo-beneficio a futuro. Esas son las preguntas que se deben de hacerse cuando se genera a partir de un modelo una serie de resultados. Y la decisión, que es la parte final, cuando utilizamos fases a futuro y cómo se segmentan los datos dentro de la información, que eso ya viene con todos los parámetros. El despliegue de resultados ya es mostrarlo dependiendo de la cantidad de datos y hacia dónde se van a mostrar, generando reportes independientemente de la plataforma o estructura. Esta es en sí la fase final o completa que tiene el modelo de datos. Bueno, vamos a ver a continuación un video que nos va a explicar qué es el algoritmo KNN, el vecino más cercano. Es muy importante conocerlo, ya que nos va a permitir ampliar un poquito más toda esta información a nivel de la estadística. The one thing I'm telling other managers right now is to... Lo que pasa aquí... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy te voy a hablar sobre la teoría del algoritmo K-vecinos más cercanos. Pero antes de iniciar con la explicación, te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo que se encuentra abajo, para de esta forma no te pierdas de ningún video. Ahora sí, empecemos. K-vecinos más cercanos es un algoritmo de clasificación más básico y esenciales en Machine Learning. Pertenece al dominio del aprendizaje supervisado y encuentra una aplicación intensa en el reconocimiento de patrones, la minería de datos y la detección de intrusos. El clasificador KNN, por sus siglas en inglés, es también un algoritmo de aprendizaje no paramétrico y basado en instancias. No paramétrico significa que no hace suposiciones explícitas sobre la forma funcional de los datos, evitando modelar mal la distribución subyacente de los datos. Por ejemplo, supongamos que nuestros datos son altamente no gaussianos, pero el modelo de Machine Learning que elegimos asume una forma gaussiana.
Gaussiana. En este caso, nuestro algoritmo haría predicciones extremadamente pobres. El aprendizaje basado en la instancia significa que nuestro algoritmo no aprende explícitamente de un modelo. En lugar de ello, opta por memorizar las instancias de formación, que posteriormente se utilizan como conocimiento para la fase de predicción. Concretamente, esto significa que solo cuando se realiza una consulta a nuestra base de datos, es decir, cuando le pedimos que predica una etiqueta con una entrada, el algoritmo utilizará las instancias de formación para dar una respuesta. Cabe destacar que la fase de formación mínima de KNN se realiza tanto a un coste de memoria, ya que debemos almacenar un conjunto de datos potencialmente enorme, como un coste computacional durante el tiempo de prueba, ya que la clasificación de una observación determinada requiere un agotamiento de todo el conjunto de datos. En la práctica, esto no es deseable, ya que normalmente queremos respuestas rápidas. Supongamos que Z es el punto el cual se necesita predecir. Primero se encuentra el punto K más cercano a Z y luego se clasifican los puntos para el voto mayoritario de sus vecinos K. Cada objeto vota por su clase y la clase con más votos se toma como la predicción. Para encontrar los puntos similares más cercanos, se encuentra la distancia entre puntos utilizando las medidas de distancia. Una opción popular es la distancia euclidiana, pero también hay otras medidas que pueden ser más adecuadas para un entorno dado, e incluye la distancia de Manhattan y Minkowski. En resumen, KNN tiene los siguientes pasos básicos: calcular la distancia, encontrar sus vecinos más cercanos, votar por las etiquetas. Pero ¿cómo se decide el número de vecinos en KNN? Ya conocemos cómo funciona este algoritmo. Es momento de saber cómo se define K. El número de vecinos K es un hiperparámetro que se debe elegir en el momento de la construcción del modelo. Puedes pensar en K como una variable de control para el modelo de predicción. La investigación ha demostrado que no existe un número óptimo de vecinos que se adapte a todo tipo de conjuntos de datos. Cada conjunto de datos tiene sus propios requisitos. Se ha demostrado que una pequeña cantidad de vecinos es más flexible, que tendrán un bajo sesgo, pero una alta varianza. Un gran número de vecinos tendrá un límite de decisión más suave, lo que significa una varianza más baja, pero un sesgo más alto. Generalmente se recomienda elegir un número impar si el número de clases es par. También puedes comprobar generando el modelo en diferentes valores de K y comprobar su rendimiento. Con esto finalizamos con el video. Espero que tengan más claro lo explicado acá. En un próximo video profundizaremos un poco más sobre este. Bueno, ese era quería mostrarles a ustedes sobre el algoritmo KNN, que es uno de los algoritmos también más utilizados dentro del Machine Learning para establecer cuál es la variable o las variables que están más cercanas a un punto óptimo. Y ese es el objetivo de todo esto, encontrar qué elementos son los más óptimos o cuál es el más óptimo a utilizar en función del tiempo. Entonces ese es el objetivo de entender todo este tipo de variables aplicadas al Machine Learning, y que pues ustedes espero que los comprendan ya a partir de mañana, pues utilizando el programa, ¿sí? el que vamos a manejar pues en función de toda esta estructura teórica. ¿Listo? Entonces, preguntas allí, inquietudes, niñas. Profe, ¿me repite por favor el nombre del programa para yo ahorita instalar? Sí, se llama Rapid Miner Studio. Rapid Miner, voy a colocártelo ahí en el chat. Bueno, ¿y qué Gracias, pasó con las demás? A ver qué se hicieron. Bueno, lo voy a colocar allí. Y le voy a colocar el enlace en la plataforma, ¿listo? Para que ustedes lo descarguen de allí. Se tienen que registrar primero en la página, ¿no? Se registran en la página de Rapid Miner Studio, que es esta.
Ya cuando ustedes se registren, lo que hacen es descargarlo. Descargan solamente el programa y lo instalan. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Voy a colocarles aquí voy a colocarles la URL para que puedan ingresar. Bueno, aquí me dice sign up. Aquí hay que registrarse primero para poder descargarlo. Listo, ahí les queda el enlace para que por favor se registran. Y bueno, aquí en seleccionar Education Purposes, ese es para propósito educativo, no comercial porque les va a cobrar, educativo. Llenan sus datos, revisan su correo, se registran y ya de ahí lo pueden descargar. ¿Listo? Bueno, listo, niñas. Entonces, no siendo más, nos vemos mañana, por favor, 4:30, para que ya empecemos a trabajar en función del software, ¿vale? Listo, profe, 4:30 mañana. Bueno, 4:30, sí, para que ya, y el viernes terminaríamos, ¿no? Ah, bueno, señor. Ya, pues, ya terminaríamos prácticamente con una práctica ya utilizando el software y que ustedes puedan pues ya haber terminado su curso completo de Machine Learning, pasarían ya a Marketing, ¿no? La sección, la parte de mercadeo con el profe Dumanceli. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, entonces, no siendo más, nos vemos mañana entonces. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente.